Soy médica, mi especialidad es terapia intensiva de adultos y en la UNLAM trabajo como tutora en los espacios de ABP, de ABC, de RCCQ, en habilidades clínicas, o sea, trabajé en morfoficio también, y como docente estoy en esta materia, y en el equipo coordinador con Guillermo León y con Susana Villarruel. En este momento de mi vida, de lo que es la parte de la medicina no docente, soy la directora nacional de emergencias sanitarias. Así que les quería avisar eso porque siempre tengo que estar con el teléfono en la mano. Me tocó ser directora de emergencia en una pandemia con el cual mi vida está un poco compleja. Igual la idea es respetarlos a ustedes sobremanera, pero si tengo algún llamado que atender, les aviso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Están ahí? Todavía no me acostumbro mucho a esto y este es el cuarto cuatrimestre, pero cada tanto les voy a preguntar si los tengo de aquel lado. ¿Puede ser? Sí, profe, no hay problema. La idea de esta primera charla es de aprender un poquito cómo es el protocolo para que está aprobado, chequeado y que sirve, que tenemos que hacer cuando hoy ingresa un paciente politraumatizado a la guardia, ¿sí? ¿Qué quiere decir un protocolo? Quiere decir que vamos a aprender una sistemática de atención en el cual lo que nos va a evitar es que nos desordenemos y al desordenarnos perdamos tiempo y además a tener el protocolo y esta iniciativa de saber cómo se empieza y qué viene a continuación, evita que nos perdamos algunas cosas importantes. Entonces, es empezar a pensar en qué cosas podemos llegarnos a encontrar con un paciente politraumatizado. Después ustedes van a ver que todo lo que yo les voy a decir ahora, ustedes van a tener clase de todo esto. O sea, vamos a pasar por encima un neumotórax hipertensivo y van a tener clase de neumotórax hipertensivo, como también van a tener fractura de pelvis. O sea, después las entidades en particular ustedes lo van a ver con cada uno de los especialistas. Pero conmigo vamos a intentar poder aprender esta sistemática que es la atención inicial, que es lo que no se nos puede perder. ¿Sí? El trauma está considerado como una enfermedad, ¿sí? El trauma es una enfermedad, con la cual tiene incidencia, tiene prevalencia y se puede prevenir. ¿Qué quiere decir trauma? Trauma es toda lesión que resulte de una exposición brusca del organismo a una fuente de energía o que haya ausencia de elementos vitales, o sea, alguna exposición del organismo, por ejemplo, en este caso, si ustedes lo ven, es a una colisión múltiple, herida de arma blanca, herida de arma de fuego. La ausencia de signos vitales que no tenga la aproximación el organismo al oxígeno. Todas estas cosas es trauma. Todo lo que ven acá son posibilidades de tener trauma. Entonces, incidentes de tránsito, todo evento masivo, derrumbes, explosiones, herida de arma de fuego, herida de arma blanca. ¿Hola? Sí, te escuché que te limpiabas la nariz. A ver, ¿por qué nos importa y por qué le damos tanta importancia al tema del trauma? Porque es la primera causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. Es la tercera causa de muerte en todas las edades y por cada muerte quedan tres pacientes en un estado en el cual requiere de asistencia, ¿sí? ¿Y por qué nos importa? Y porque todo lo que tiene que ver genera un gasto importante en el Estado y además las 4 primeras décadas de la vida es nuestra población activa. Entonces, cuanto más trabajemos para evitar los traumas, es para nuestra población y disminuimos el gasto en salud. Hay un concepto en esto de la estabilización del paciente politraumatizado que se llama la hora de oro. ¿Qué quiere decir esto de la hora de oro? Hay una distribución de la mortalidad en el trauma que tiene 3 picos, ¿sí? El primer pico de mortalidad se da en los primeros segundos y minutos, o sea, en general es en el lugar del incidente, ¿sí? Que son los
traumas muy severos de cráneo, con pérdida de masa encefálica, rotura de grandes vasos. Ese tipo de lesión hace que el paciente se muera en la escena. El segundo pico de mortalidad es en la primera hora, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a tratar de evitar. Y el tercer pico está dado dentro de lo que es la evolución del paciente después en una terapia intensiva. El actuar en esto que nosotros llamamos la hora de oro, nosotros vamos a aprender este protocolo para actuar acá, lo que nos va a evitar es la mortalidad en este pico y nos va a evitar la mortalidad acá, porque todo lo que se haga en las primeras horas después influye en lo que es la evolución del paciente, ¿sí? Y a partir de hoy que me van a escuchar y todos los que me van a escuchar y en todas las actividades que hagamos o en los prácticos y todo el año que viene en la PFO, me van a estar escuchando lo que es el tema de lo que es todo lo que uno haga por el paciente en esta hora, ¿sí? Evitar la acidosis metabólica, evitar la hipotermia, evitar los trastornos de la coagulación hace que el paciente pueda evolucionar mejor. Así que me van a escuchar 20 millones de veces hablando de esto. Esto es una teoría. ¿Cómo tendría que hacer? ¿Qué sería ideal? Lo ideal sería que sucede el incidente, a los 10 minutos ya el sistema de salud tenga acceso al paciente, o sea, ya haya llegado el equipo al lugar, que se pueda asistir ahí en la escena, que en los 10 minutos, que a los 10 minutos se pueda trasladar al hospital, que en el hospital esté 15 minutos en la guardia, se le haga todo lo que nosotros vamos a ver ahora, y después pueda pasar al lugar que le corresponde, o a quirófano o a terapia. Esto no sucede en general, pero bueno, esto es lo que debería. Acá les mostraba, esto es la incidencia de lo que es el trauma dividido un poquito más de décadas, o sea, esto es lo que el 14% de 0 a 15 años, el 37% de 16 a 39 y hasta los 45 al 28, si sumamos todo esto, nos da la mayoría en las primeras décadas. Como dijimos, antes de empezar en lo que es el rock and roll de la atención inicial, vamos con algunas cosas que es importante, sobre todo porque dijimos que es una enfermedad. Y como toda enfermedad, hay que prevenirla, ¿sí? Después viene la etapa en que nosotros vamos a hacer la atención y después viene la etapa que si no se pudo evitar, hay que hacer la rehabilitación. Pero entonces vamos a la primera etapa. ¿Cómo se pueden prevenir? Bueno, y fue importantísimo dentro de nuestro país y la legislación el uso de casco. El uso de casco para lo que son los incidentes en moto y el uso de cinturón de seguridad para lo que tiene que ver con los incidentes de auto. El tema del cinturón de seguridad es algo que está bastante ya incorporado dentro de nuestra conducta. El tema del casco todavía no tanto. Disminuyó el 70% de muertes en los adultos y el 80% en los chicos el uso del cinturón, con el cual es muy importante. Ahora vamos a empezar, antes de contarles esto, les cuento que en general yo siempre muestro antes de esto las estadísticas del país, que es muy difícil tener un número que sea certero, porque bueno, cada provincia, nosotros vivimos en un país federal con el cual cada provincia maneja sus números, y es un poco difícil acceder a eso, pero en el 2019 hubo alrededor de 7.100 muertos por incidentes de tránsito, en el 2018 6.800 y pico. En el 2020 no hay estadísticas, pero la disminución fue muy importante, que tiene que ver con todo lo que fue el aislamiento prolongado. Y en este año, en el 2021, hasta ahora, en el primer semestre, las mortalidades de 1.900, o sea, que menos de la mitad de lo que sucede habitualmente en nuestro país, que también tiene que ver con el tema de la pandemia, ¿no? Así que bueno, con el cual lo que vemos es, el trauma no pasa porque sí, viene caminando por ahí y pasa, sino que tiene mucho que ver, casi todo que ver, el 90% con el conductor, con el cual se puede prevenir, y por eso se insiste mucho en esto de la prevención. No es que pasa porque sí y fui y me contagié en la esquina de un trauma. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que... ¿Están ahí? ¿Están? ¿O ya se me durmieron? Sí, pero Que si ven que yo digo algo que no se entiende o es algo complejo o estoy hablando en idioma raro, me paran y me preguntan.
¿Sí? Y hay otra cosa que no les dije, bueno, yo me llamo Patricia, algunos me dicen Tana, me pueden decir Tana, profe, Patri, como ustedes quieran y se sientan cómodos. Nosotros es fundamental cuando ingresa un paciente, esta clase lo que va a hablar es la atención del paciente en el hospital. No estamos hablando de prehospitalario, estamos hablando de en el hospital. O sea que nosotros estamos situados en este momento en la guardia del hospital. Nosotros es muy, muy importante, lo que tenemos que preguntar es, ¿qué cosas se le hicieron en el prehospitalario? ¿Qué tipo de incidente fue? Y ahora vamos a ver por qué importa, para poder pensar qué tipo de lesiones puede llegar a tener el paciente y dónde debe ser el tratamiento definitivo. Y a partir de todo eso, si debe o no debe ser trasladado, si debe ser trasladado, ¿cuándo? O sea, no todos los hospitales donde vamos a trabajar van a tener todos los niveles de atención, no todos van a tener neurocirugía, cirugía vascular, con el cual en el lugar donde nosotros estemos tenemos que aprender a hacer lo suficiente para mantener la vida del paciente y después saber a qué lugar poder trasladarlo para hacer el tratamiento definitivo. Conocer cómo fue el mecanismo de lesión nos da sospecha para ir a buscar la injuria. Por eso es importantísimo. Si yo a ustedes les digo que el paciente tuvo una caída de su altura, uno piensa en determinadas lesiones. Si yo les digo que se cayó de un cuarto piso, uno va a pensar otro tipo de lesiones, ¿sí? Si uno se cae de su altura o alguien mayor, si yo les digo 80 años se cayó de su altura, ustedes van a ir pensando que probablemente tenga una fractura de cadera. Si yo les digo que alguien se cayó del cuarto piso, a cualquier edad sea, hay que buscar traumatismo de cráneo, traumatismo de columna cervical, traumatismo de órganos macizos o huecos en el abdomen, hay que pensar en tórax, o sea, nos da una idea de qué tenemos que ir a buscar, ¿sí? Saber cuánto se tardó en atenderlo, si donde se atendió se le pasó o no se le pasó volumen, si conocer una serie de cosas y además hablamos de incidentes de tránsito. Entre el 5 al 15% de los pacientes que ingresan en una guardia posterior a un trauma pueden tener signos vitales normales, pueden no aparentar ninguna lesión y después van a tener lesiones incluso severas tardías. Así que es un porcentaje alto, en el cual con que entre alguien y lo veamos y digamos, tiene signos vitales normales, listo, este paciente no tiene nada, no. ¿Qué cosas tenemos que prestarle atención? Aunque el paciente sea asintomático, ¿es un traumatismo grave? Sí. El incidente o la colisión fue a más de 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Ya, si fue más de 40, aunque venga y esté lúcido, hable y tenga signos vitales normales, hay que considerar un traumatizado grave. Si fue expulsado del vehículo, si en el incidente fue un vuelco, ¿sí? Si en el incidente hay un fallecido, si está caído más del doble de su altura, si fue por electrocución y lo disparó, ¿sí? O sea que además de la electrocución, que es un trauma, también tuvo la posibilidad de golpearse contra alguna superficie o si es víctima de una explosión. Ingresa un paciente y nosotros preguntamos, por eso es importante saber cómo fue el mecanismo del trauma. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, perfecto. Ingresa entonces un paciente y yo pregunto, y está los signos vitales normales, está lúcido, e ingresa y me dicen que es de un vuelco, él era acompañante y la persona que manejaba falleció, yo lo voy a llevar al shock room sí o sí, sin ninguna duda. ¿Estamos? En general, para hablar de estadísticas, no sé si alguna vez escucharon hablar del triage y los colores que se ponen a los pacientes. Bueno, los pacientes se clasifican hay 3 colores que no hay discusiones en el mundo, que es el rojo, el amarillo y el verde. El verde son los pacientes que son compensados y que pueden recibir atención dentro de las primeras 2 horas, y en general es el 80% de los pacientes que tienen trauma son de código, son verdes. El 15% son los amarillos, y los amarillos son pacientes que están inestables y que pueden llegar, que necesitan la atención en la primera media hora, ¿sí? Y que son estas
y que pueden ser potencialmente gravedad pasar al rojo, que pueden ser insuficiencia respiratoria, estar en shock hipovolémico. Ahora las vamos a ver todas estas patologías. Y un 5% se muere en el lugar del incidente. Después está el color blanco o negro, de acuerdo a, en algunos lugares se va modificando. En nuestro país, en la mayoría, por eso yo les digo siempre, en nuestro país, como es federal, cada lugar se le pone una tarjeta de blanco al que está muerto en el lugar, y el negro es un paciente que es muy grave, pero que tiene mucha posibilidad de morirse en el lugar, con el cual no es el primero que se traslada. Cuando hablamos de triage estamos hablando de víctimas múltiples y elegimos a qué paciente se traslada primero. O sea, si hay un solo paciente en la escena y tiene, aunque sea un trauma de cráneo con pérdida de masa encefálica, se traslada. ¿Se entiende, no? Cuando hablo de triage. Sí, profe. Sí, profe. Las causas que los que les decía de los que se mueren en el lugar tiene que ver con traumatismo de cráneo, con traumatismo de columna, con alguna causa de que se pierda la volemia en 50% en el lugar, o una obstrucción de la vía aérea. Estas son los porcentajes. Lo más probable es que se muera en el lugar tenga que ver con trauma de cráneo, trauma de columna. Esto ya lo vimos. Bueno, las modalidades ya las expliqué antes. Puede ser herida de bala, de arma de fuego, puede ser herida de arma blanca, puede ser incidente de tránsito. ¿Para qué nos importa preguntar la modalidad? Nosotros, si cabemos en este dibujo que está arriba, es un incidente de moto, donde vemos que la moto choca contra el cordón. Y acá en el segundo vemos que la moto choca contra otro auto. En el primero, al venir a velocidad, impacta, lo que va a hacer por inercia, que eso es física, va a salir despedido, con el cual va a hacer todo esta vuelta, y lo que tenemos que pensar es en trauma de cráneo y de columna cervical. Si ven, acá. En el segundo dibujito, al chocar con algo de más altura, tenemos que pensar en lesiones de los miembros inferiores y en traumatismo de cráneo, más que de columna. ¿Se entiende por qué es importante preguntar? Todo lo que tiene que ver, yo les expliqué de las explosiones, es paciente grave, porque bueno, primero porque está la explosión, hay la primera modalidad del trauma en una explosión, son las lesiones de los órganos donde hay aire. Entonces puede tener lesión de los oídos, de los pulmones o del tracto gastrointestinal, ¿sí? Por la onda explosiva. Un tipo de lesión secundaria puede ser porque además de la explosión sale, o sea, todo lo que explota puede tener misiles o pedazos de madera o lo que sea, y eso les puede generar un golpe directo. Y la tercera forma es el impacto en contra lo que es la onda de choque, lo tiró, con el cual por eso la modalidad de explosión es paciente grave. Nosotros vemos una paciente y preguntamos qué le pasó y se ve, acá si ustedes ven tiene un hematoma en el hipocondrio izquierdo. Nosotros lo que tenemos que empezar a pensar es en recordarnos todos los conceptos de ARTI 1, de ARTI 2, de ARTI 3, y se nos tiene que venir en nuestra cabeza. Tenemos que pensar anatómicamente qué está ahí. Y ahí abajo puede ser, donde está este traumatismo, este hematoma, puede ser la parte baja del pulmón o puede ser el vaso, ¿sí? Con el cual yo voy a ir hacia esos dos pensamientos. Entonces ahora arrancamos. ¿Qué vamos a ver? La TLS es un enlatado, que es un curso donde se hace, pero bueno, que habla de cómo se maneja el paciente politraumatizado. ¿Qué sirve? Para evaluar al que está más crítico, para establecer prioridades, y se implementan normas de diagnóstico y tratamiento. Sí o sí, lo que tenemos que evitar es la hipoxia, la hipovolemia y la hipotermia. A ver, cuando veamos, por ahí la idea es ver, no sé si hoy, pero ver algunos casos que tengan que ver con esto, es
el paciente, nosotros lo que necesitamos evitar, en cualquier enfermedad, patología sea, ¿no? Todo lo que ustedes ven, de cualquier cosa sea, no estoy hablando de cirugía, estoy hablando de lo que sea, tiene que entrar el oxígeno al organismo, tenemos que asegurarnos que ese oxígeno pueda circular e ir hasta la célula y tenemos que asegurar que la célula lo consuma. Cualquier cosa que evite este camino tan fácil que parece como es que el oxígeno entra en el pulmón, de ahí pasa el capilar pase por todo el sistema circulatorio, llegue a la célula lo utilice, todo lo que pasa en el medio, como problemas en lo que es patología en el tórax, tanto sea de trauma, no trauma, respiratoria, edema agudo de pulmón por hipertensión, todo lo que tenga que afecte la volemia y todo lo que afecte a la célula que no pueda consumir el oxígeno, estamos en lo mismo. Así que la idea es evitar estas tres cosas. ¿Dónde se atiende al paciente? Al paciente se atiende sí o sí en el shock room. ¿Qué es lo que tiene que tener de característica un shock room? Tiene que ser diferente a donde están el resto de los pacientes ambulatorios, ¿sí? Tiene que ser fácil acceso. Uno no puede tener el shock room en el piso cuarto. Con esto que les digo, hace que ustedes puedan empezar a pensar en los lugares que ustedes conocen, donde se atiende, si el shock room está ubicado o no está ubicado en un lugar donde corresponde. Y tiene que tener los elementos adecuados, tiene que ser de fácil alcance, ¿sí? Si ustedes ven, tenemos que tener un lugar donde se guarde la medicación, tenemos que tener un lugar en donde podamos tener los tubos, las máscaras, tenemos que tener los anexos que vamos a usar, como es el monitor, como puede ser un cardiodesfibrilador, como es un saturómetro. Tenemos que tener sí o sí un microondas. Y sí o sí el shock room tiene que tener aire acondicionado, frío-calor. Sí o sí. Esto de la sistemática que les digo es lo que se llama el ABCDE, ¿sí? También los voy a molestar muchísimo con esto, con el cual además, o me pueden decir Patri, profe, Tana o el ABCDE porque los torturo con esto. Vamos a empezar a ver, uno lo va viendo en orden. Necesito que ustedes se pongan en situación, y por ahí es medio complejo, por este año y medio de pandemia, no poder ir a hacer las prácticas a los hospitales. En general uno no está solo, con el cual es un equipo, y se atiende en equipo. Esto que yo les voy a decir en orden, y además para poder hablar se tiene que decir en orden, va sucediendo casi al mismo tiempo. Tardo más en hablar del A, B, C, D que lo que es la acción. Pero si yo a ustedes les pregunto qué se hace primero, si control de vía aérea o evaluar el déficit neurológico, ustedes me tienen que decir vía aérea. ¿Sí? ¿Se entiende a qué me refiero? Voy a tardar porque les voy a explicar uno por uno, pero pónganse en situación que en un hospital se va haciendo todo al mismo tiempo. Importante que haya alguien que vaya marcando los tiempos. La primera, la A quiere decir vía aérea y control de la columna cervical. La B, vamos a ver la respiración y la ventilación. En la C, vamos a ver la circulación con control de hemorragia. La D es el déficit neurológico y la E es la exposición y control de la hipotermia. Cuando yo les digo exposición, ven que en el orden, en general cuando un paciente entra, uno ya le saca la ropa. Pero lo primero que tenemos que hacer es evaluar la vía aérea. Entonces vamos a la vía aérea con control de columna. Esto se hace en el mismo momento, ¿sí? Fundamental establecer una vía aérea permeable. Hay maniobras que son básicas, que son acomodando la cabeza, y esto es muy difícil explicárselos con una computadora, así que yo después les voy a acercar algunos videos al respecto. Perdonen que conteste un mensaje, chicos, un mensaje no más. Si las maniobras básicas no nos sirven para establecer una vía aérea permeable, pasamos a otros dos pasos. Una es una intubación endotraqueal y si eso fracasa, vamos a los métodos quirúrgicos. Las maniobras básicas son, lo que tenemos que evitar es que la lengua obstruya la parte posterior de la faringe, ¿sí?
No sé si ustedes se recuerdan cuando estuvieron en primer año que se hacía en lo que era la semana de integración, de cómo sacar un casco, cómo poner la cabeza. ¿Lo recuerdan? ¿Ustedes lo tuvieron? Sí, profe. Sí, profe. El que va a asistir, aunque seamos muchas personas, siempre se le llama el líder del equipo, tiene que estar a la cabecera del paciente y lo que tiene que tratar es de tirar la mandíbula hacia su lugar y hacia arriba, ¿sí? Algo que podemos utilizar es estas cánulas que se llaman cánulas de Mayo, ¿sí? Las cánulas de Mayo se ponen para mantener la lengua en su lugar, porque lo que sucede es que se obstruye la laringe con la lengua va hacia atrás. Hay distintos tamaños, lo que hay que hacer es medir el tamaño de la boca y de la cabeza del paciente para saber cuál le ponemos. Si le ponemos una que es muy chiquita, no va a servir, la lengua va a ir para atrás igual, y si la ponemos una muy grande, podemos generar náusea, vómito y que el paciente se broncoaspire, que es justamente lo que no queremos que pase. Si con las maniobras básicas no podemos conseguir una vía aérea permeable, hay que ir a la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal, además, como indicaciones, si no tenemos una vía aérea permeable, también sucede cuando alguien tiene un traumatismo de cráneo con un Glasgow que sea menor a 8. Traumatismo de cráneo no, o el paciente ingresa con un Glasgow de 8 para abajo, hay que intubarlo sí o sí, aunque respire bien y tenga la vía aérea permeable. Se intuba. Y otra indicación de intubación es un paciente quemado que tenga signos de que tenga quemada la vía aérea. ¿Cuáles son los signos? Puede tener quemada la boca, puede tener hollín en las fosas nasales, porque eso habla que pudo haber aspirado el fuego. Y eso habla de que se pudo haber quemado la tráquea, ¿sí? Y después intubar al paciente así es imposible, es como si fuese un cartón la tráquea, con el cual se intuba profiláctico, ¿sí? ¿Se entiende cuáles son indicaciones de intubación? Entonces, si la vía aérea no es permeable y no pudimos con las maniobras básicas, si ingresa un paciente con un Glasgow de 8 o menos, o si es un paciente quemado con signos de que podamos sospechar que tiene quemadura de la vía aérea, no estamos hablando que entra un paciente quemado y vemos que son los miembros inferiores, lo vamos a intubar, sino con signos de quemadura en la vía aérea. La intubación puede ser orotraqueal, nasotraqueal, o hay unos métodos especiales que son unas máscaras laríngeas que funcionan, no es necesario usar el laringoscopio para hacerlo. En general, si se necesita, el 97% de los casos sale con intubación. O sea, es muy difícil que no se pueda. Para ese 3% de una vía aérea que no se puede acceder, están están tres opciones que son quirúrgicas, que son cricotiroidotomía por punción, quirúrgica o la traqueostomía. Eso después ustedes igual, no me voy a meter en las técnicas, porque para eso después van a tener las clases particulares cuando vean cuello. Pero en vez de poner un tubo por la boca, ingresa por una ostomía en el cuello. ¿Qué quiere decir con control de la columna? Quiere decir que el paciente tiene que venir con un collar cervical, y no solamente el collar cervical, sino tiene que tener además laterales, porque el collar cervical lo que evita es el movimiento anteroposterior, pero no los laterales. La inmovilización completa tiene que ser con collar y con los laterales. Todo esto se está haciendo una revisión. Antes se le ponía a todo el mundo un collar cervical y los laterales. Ahora se está haciendo una revisión al respecto. O sea, si ingresa un paciente y ustedes ingresan y es una herida de bala, tórax y abdomen, ¿por qué le voy a poner un collar cervical? Entonces, esas cosas están en revisión, así que es cuestión de, además del sentido común. Ahora, si yo no sé cómo fue la modalidad, si salió expulsado del vehículo, si el parabrisas estaba roto, bueno, le voy a poner el collar y los laterales. ¿Se entiende la? Claro, sí, sí. Tardé en contarle esto a nosotros nos lleva nada, es un segundo. Ingresa el paciente y ya lo estamos. ¿Cómo sabemos si un paciente tiene la vía aérea permeable? ¿Cómo se les ocurre?
¿Cómo, profe? ¿Cómo hacemos para saber rápidamente si tiene una vía aérea permeable? ¿Con el mes puede ser? ¿Con el miro, escucho, siento? Sí, pero nosotros estamos parados ahí, todos nosotros, esperando que lo pasemos de la tabla a nuestra camilla. ¿Qué hacemos? Le decimos, hola, buen día, me llamo Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te llamás? El paciente, si habla, tiene la vía aérea permeable, chicos. Fácil. No le voy a estar metiendo un laringo, un tubo para ver si adentro tiene algo que le esté obstruyendo. Le pregunto, si un paciente habla, tiene la vía aérea permeable. Fácil. O sea que eso ni siquiera nos lleva un minuto. Mientras está pasando, y además, ¿para qué nos sirve preguntarle? Nos sirve para evaluar el sensorio, valoramos Glasgow y valoramos perfusión. Porque si nos puede hablar bien, quiere decir que está llegando sangre a su cerebro. Chiquito, cortito. Miren que hasta ahora vamos haciendo todo esto y no usamos nada. No les dije de hacer ningún estudio ni usar nada, solo nuestro cerebro. Fundamental. Pasamos el A, vamos a la B. El A es vía aérea, la B es, hablamos de la ventilación, ¿sí? Uno puede tener una vía aérea permeable, pero en una mala ventilación. Se evalúa la ventilación y se pone oxígeno. ¿A todo paciente se pone oxígeno? Sí, a todo paciente se pone oxígeno. A todo. Acá podemos empezar a usar un anexo que es un saturómetro. ¿Cuánto le ponemos de oxígeno y cómo? Bueno, si el paciente, su vía aérea es permeable o le pusimos una cánula, lo que hacemos es le ponemos una máscara o le ponemos una cánula nasal. ¿Cuándo elijo máscara? ¿Cuándo elijo cánula? Y miro al paciente. Si yo le voy a poner a un paciente oxígeno por una cánula y respira por la boca, y no tiene sentido. En general, si están a mano, las máscaras es preferible porque la máscara pone oxígeno tanto sea en nariz como en boca, así que como sea la modalidad que respire el paciente, está bien. ¿A cuánto? Miro que está puesto ahí en la pared un flumíter, se llama, que es donde tiene una pelotita. Esa pelotita tiene que estar en 12-15 litros. A eso, en ese nivel, nos vamos a asegurar que la FiO2 sea mayor de 85%. Le ponemos al paciente oxígeno. Sí o sí, siempre. Bien. Ahora viene la parte, si el paciente no está respirando, bueno, le voy a tener que además garantizar que el oxígeno entre, si no ventila, con algún ambú en el tubo. O máscara, o si está intubado. Si está intubado, puede respirar solo, le pongo el accesorio del oxígeno. Si no puede respirar solo, lo voy a embucear. Esta es la parte en la B donde nosotros tenemos que pensar qué patologías pueden suceder en lo que es el trauma de tórax, y ustedes ya lo van a ver más adelante porque van a tener una clase con la doctora Liliana Álvarez. Hay 12 patologías de tórax, hay 6 que se llaman la hemidocena mortal y otras 6 que son también graves, pero son posiblemente mortales. Nosotros tenemos que pensar en este momento, en estas 6, en el cual nosotros las pensamos, hacemos el diagnóstico y la tratamos nosotros, ¿sí? Nosotros, los que estamos en la guardia. Si hay un cirujano con nosotros, lo hace el cirujano, pero si no, nosotros. Eso se llaman, son 6 y no las vamos a ver con detenimiento ahora, pero lo que es importante es, llegamos a la B, la pensamos, la tenemos que resolver. Una de esas es el neumotórax hipertensivo, ¿sí? Siempre se habla que es un fracaso dentro de los que hacemos emergencia, los que estamos en un shock room, si uno hace un diagnóstico de un neumotórax hipertensivo por una placa. Si llegamos a pedir una placa y no lo pudimos hacer por la clínica, evitamos que este paciente, esta es una patología rápidamente mortal. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a ingresar aire en lo que es la pleura, no sé si recuerdan, la pleura tiene 2 capas, la visceral y la parietal, cubre el pulmón. Por el trauma, por una rotura de una costilla, por una herida de bala, por una herida de arma blanca, empieza a ingresar aire en la pleura, empieza a llenar de aire el espacio pleural, hasta ahí es un neumotórax común. El tema es cuando ese aire va entrando y no tiene ningún lugar para que vaya saliendo, ¿sí? Entonces la diferencia entre un neumotórax común y un hipertensivo es que además este acúmulo de aire va generando presión con el cual desplaza el mediastino para el otro lugar.
Entonces va a haber un desplazamiento de la tráquea, va a tratar de empujar el corazón para el otro lado. Si esta situación se mantiene en los minutos, el paciente se muere. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer diagnóstico de esto, de un neumotórax hipertensivo? Y tengo que usar el estetoscopio, ¿sí? El paciente va a estar hipotenso, el paciente le miro las yugulares y puede tener las yugulares ingurgitadas, puede tener desviación en la tráquea, la puedo ver, y no entra el aire en todo el pulmón derecho, y además le veo un hematoma en el pulmón derecho de una rueda, y tengo que pensar que tiene un neumotórax hipertensivo. ¿Qué hago? Lo que tengo que hacer es pasarlo de hipertensivo a normotensivo, se punza. En los libros, hasta antes del 2018, se decía en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Esta es la clavícula, línea media clavicular es ahí, segundo espacio, se cuenta primero, segundo, ahí se punzaba. ¿Con qué? Puede ser con una Avocat, una jeringa que tenga solución fisiológica, punzo y va a empezar a salir aire. Ahí no lo hice una resolución del problema, pero lo pasé a un neumotórax común. Ahora en los últimos años ya directamente el sitio de punción es el cuarto espacio, línea axilar anterior, ¿sí? Que es donde se pone el tubo definitivo. Así que pueden llegar a encontrar en el segundo espacio, pero lo que ahora se usa es en el cuarto espacio. Nosotros lo transformamos en un neumotórax común y después se hace la resolución definitiva. Esto es una de las cosas que tenemos que pensar. Otro que tenemos que pensar es un taponamiento cardíaco, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer todas estas cosas? Yo les dije que no con placa, las placas son anexos y que lo vamos a hacer cuando terminemos el A, B, C, D, E. Y estas es estamos en el segundo momento. Taponamiento cardíaco, lo que va pasando es, se junta sangre en el pericardio, ¿sí? Entre el pericardio visceral y el parietal, que con que se junte 50 mililitros, miren el volumen que le estoy diciendo, que es muy poquito, genera colapso. Ahora, ¿se puede juntar más que eso? Sí se puede. Patologías crónicas, como una pericarditis, viral, y sí, se puede juntar mucho más volumen que 50, pero como eso va siendo progresivo, se va adaptando. Cuando es por trauma, es rápido. Aunque se junte entonces 50 mililitros, lo que sucede es, se genera como una constricción y el corazón no puede latir. Otra patología mortal si no la resolvemos. Acá también podemos usar otro segundo anexo, que es un monitor, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Los complejos más chiquitos, lo estamos auscultando, los ruidos cardíacos están lejísimos, las yugulares están ingurgitadas y está hipotenso. Listo, pienso en taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la resolución del taponamiento cardíaco? Me fui. Se punza. Si lo ven acá abajo, yo me pongo del lado derecho del paciente, mirando hacia el hombro izquierdo, aguja, jeringa, entro por abajo del apéndice sifoides, apuntando hacia el hombro izquierdo, y en cuanto ingreso, y viene sangre, tengo que ingresar acá al pericardio, no al ventrículo. En mi época, que soy un poco antigua, chicos, este año cumplí 32 años de médica, así que tengo como millones. En mi época todas estas cosas las pensábamos y las hacíamos. Ahora existe algo importantísimo que es el ECOFAST, con el cual todas estas cosas las vamos confirmando en el momento y lo hacemos acompañado por alguien que lo esté mirando bajo control de la ecografía. Así que, ¿hasta dónde entrar en la aguja? ¿Cómo distingo un taponamiento cardíaco o un neumotórax hipertensivo? Profe, si no le saqué la placa, no puedo ver si hay aire en la pleura. Bueno, tengo que escuchar también, yo les dije, usamos estetoscopio. El taponamiento cardíaco entra el aire en los dos pulmones igual, en los dos hemitórax. En el taponamiento cardíaco los ruidos son muy apagados, los complejos chiquitos. En el neumotórax hipertensivo el complejo no tiene por qué estar chiquito, ¿sí? En los dos hay hipotensión. Otra, tercera patología que es mortal es un neumotórax abierto. O sea, yo estoy viendo que hay, no se puede ser una herida de bala, entra y cuanto más grande es el orificio,
Por física también el aire, en vez de entrar por la tráquea, va a tender a entrar por ese orificio, ¿sí? Con el cual nosotros lo que tenemos que hacer es taparlo, una cura oclusiva, con una gasa estéril, y le ponemos solo 3, 1, 2, 3, y le dejamos uno abierto. ¿Por qué le dejamos uno abierto? Dejamos uno abierto para que no se transforme en un neumotórax hipertensivo, ¿sí? Para que cuando el paciente expire pueda salir por ahí, hasta que se pueda llevar al... Todo esto son soluciones transitorias que evitan que el paciente se muera. Si tiene un orificio tan grande en el cual no puede respirar más por la tráquea, empieza a respirar por acá, el paciente se va a morir. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos, que no se torturen con esto, en esta cuestión de ya saber todas estas patologías, porque después van a ver una por una. La profe les va a explicar cómo es cada una de estas. Yo lo que les quiero decir es, entra un paciente que sabemos que le vemos un hematoma en el tórax, en el hemitórax derecho, le ponemos el estetoscopio, no ingresa el aire, el paciente está hipotenso, tiene un neumotórax hipertensivo, lo voy a drenar, ¿sí? A eso viene. Después van a tener tiempo durante toda la cursada de más específicamente cada una de las patologías. Por eso les Profe, nombré, ¿sí? tengo una duda. Recién dijiste que primero ponemos oxígeno Sí, y si no está ventilando ponemos el ambú. Y sí. después comentaste algo de la intubación que no entendí qué A era. ver, mirá. Una cosa es la vía aérea y otra cosa es que uno respire. Yo puedo tener una vía aérea permeable, o sea, yo puedo tener un paciente que esté con la vía aérea permeable, pero que no esté entrándole el oxígeno porque tenga una mala mecánica. Lo primero que voy a hacer es que la vía aérea esté permeable. Entonces después paso a la mecánica. A un paciente puede ser que no tenga la vía aérea permeable. Entonces le puse un tubo. Yo al ponerle un tubo endotraqueal lo intubé, pero el paciente tiene una mecánica bárbara. ¿Sí? Porque no tenía ninguna patología en el tórax, tenía la vía aérea no permeable porque ponerle que tenía un trauma de cráneo. Con el cual el paciente va a respirar solo. Yo lo que me aseguré es su vía aérea, pero respira solo. Entonces, ¿cómo le aporto oxígeno? Bueno, tengo que aportarle oxígeno para que el paciente en su atmósfera se pone algo en la punta del tubo, que tenga un lugar para permitir que expire, y se aporta oxígeno. Entonces el paciente respira solo, y ahí le aporté oxígeno por el tubo. Ahora, puede que haya paciente que no tenga vía aérea permeable y no esté ventilando. Cuando pasa eso, son los pacientes que lo tenemos que intubar y además tenemos que hacerle de mecánica, con el cual con el ambú entramos el aire y le damos el espacio para que lo pueda expirar y le volvemos a entrar el aire. El ambú es esto. Esto es un ambú, ¿sí? Acá sería con máscara. Para un tubo endotraqueal yo le saco esta mascarita y lo pongo esto al tubo. ¿A cuánto voy a ambucear? Y más o menos una frecuencia respiratoria normal que está entre 16, 14, 16 por minuto. ¿Se entendió? Sí, sí. Yo después les voy a mandar, tengo unos videitos de cómo se intuba, tengo videitos de... que por ahí no es para que ustedes aprendan la técnica, pero sí como para poder entender esto, ¿sí? Para que lo vean. Entonces hicimos A, B, vamos a la C. C es circulación y control de hemorragia. ¿Cuál es nuestra meta acá en la C? Es detener el sangrado, recuperar lo que se perdió y recuperar el volumen minuto, ¿sí? Lo que a nosotros nos sirva para que el oxígeno llegue a cada uno de los órganos fundamentales, ¿sí? Nuestro cerebro, nuestro riñón. Tenemos que evaluar el color de la piel, la humedad, el nivel de conciencia, el pulso, la frecuencia, relleno capilar, ¿sí? Todo eso lo vemos acá. Cuando yo les cuento que esto se hace largo para nombrarlo, pero uno lo va haciendo todo en el mismo minuto. En el minuto en que va entrando, yo evalúo vía aérea y le pregunto cómo está y me contesta, y si me contesta bien y está lúcido, ya sé que tiene un buen volumen minuto y además lo estoy tocando y además evalúo el color de la piel, el relleno capilar, todo eso uno lo va haciendo rápido. Tardo más yo en contárselos. ¿Cómo detenemos el sangrado? Bueno, los sangrados pueden ser de dos tipos, hacia exterior o hacia interior.
Todo lo que tenga que ver con sangrado hacia nivel del exterior puede ser arterial o puede ser venoso. El sangrado es distinto, el sangrado arterial es con más presión, porque bueno, está saliendo de todo lo que es el sistema de la circulación mayor, pero tanto sea por arteria o por vena, lo que tengo que hacer es parar el sangrado es con compresión, ¿sí? Obviamente que voy a tener puesto guantes, eso ni siquiera se los digo. Gasa o apósito estéril, presión del lugar. Eso sí es un sangrado externo. Ahora, tenemos que sí o sí pensar el sangrado interno. Y sangrados internos, hay 3 lugares fundamentales que hay que pensar: tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Son lugares donde pueden acumular arriba de los 2 litros, con el cual nuestra volemia es de 5. Si perdemos más de 2 litros rápido, estamos perdiendo el 50% de la volemia, es rápidamente mortal, chicos. Con el cual hay que pensar sí o sí en esos 3 lugares. La parte de la B ya la estuvimos viendo antes, así que si el paciente tenía un hemotórax, ahí cuando le pusimos el tubo lo íbamos a ver. Nos faltaba evaluar abdomen y pelvis. Esto es estimativo, yo después esto se los paso para los que tienen, pero un paciente que yo le siento el pulso radial más o menos tiene una sistólica de 80. Si le siento el pulso femoral, tiene una sistólica de 70. Si no tiene ni femoral ni radial y solo el carotidio, estamos en 60. Hay que evaluar el relleno capilar, ver la temperatura, ver la volemia. Ahora, ante un shock, y esto es fundamental que se lo recuerden, siempre pensamos en, si no encontramos un sitio externo de sangrado, en el oculto es tórax, abdomen, pelvis. Nunca la hemorragia cerebral genera shock hipovolémico. Nunca. ¿Por qué nos genera shock hipovolémico? Porque el espacio que tiene el cerebro y con lo duro que es el cráneo, para que se acumule una cantidad de sangre tan importante para generar shock hipovolémico, el paciente ya se enclavó. ¿Qué quiere decir enclavó? Ya tuvo una hernia en el cual, por compresión, se tocó el bulbo y el paciente se murió de paro cardíaco previo. O sea que nunca pensemos en shock hipovolémico en hemorragia cerebral. Con el cual, si tenemos un paciente con trauma de cráneo, pero además tiene shock hipovolémico, tengo que buscar cuál es el sitio de sangrado. Si no es tórax, no es abdomen, no es pelvis, por ejemplo, en el muslo, miembro inferior, se puede juntar mucho volumen. O sea, hay otros sitios, como el muslo. El miembro superior tiene menos capacidad, pero nunca voy a pensar que es el trauma de cráneo. Hay algo que en eso me estoy empezando a apurar porque les quiero dejar un poquito de espacio para que no tengan 2 clases así, cualquier cosa, si no podemos terminar. Por ahí en la semana que viene hacemos en 1 hora algunos casos para que ustedes lo vean y lo podamos pensar juntos. Hay 4 grados de shock, ¿sí? ¿Cómo sabemos los grados? Tenemos que ver cuánto se perdió de sangre, cuál es el porcentaje en el volumen que se perdió, y tenemos que medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el débito urinario, el estado mental. El débito urinario, estado mental, con eso medimos volumen en minutos. Si un paciente está orinando y si un paciente habla, quiere decir que está circulando bien. O sea, son formas de medir volumen en minutos. 750 mililitros. El paciente puede tener un pulso, una frecuencia que esté dentro de lo normal, una TA normal, pero perdió un 15% de la volemia. Estos son los pacientes en los cuales yo les dije en un principio que es el 15% con signos vitales normales y que tiene un shock. Y a medida que va evolucionando los grados, tenemos que tomar medidas más rápidas y más contundentes. Pero estos son, ¿con qué medimos los grados de shock? Ya les dije que puede ser en tórax, abdomen o pelvis, los sitios ocultos de sangrado, tórax, un hemotórax, ¿sí? En abdomen, rotura de órganos macizos en general, ¿sí? Hígado, vaso, riñón generan shock hipovolémico. Es muy difícil que una víscera hueca, o sea, una rotura de intestino, produzca un shock hipovolémico. Entonces pensamos en vísceras macizas. Pelvis, no toda fractura de pelvis da shock hipovolémico. Van a ver cuando vea pelvis, y no me voy a meter en eso si no Susana me mata,
pero hay un tipo de fractura que es una pelvis inestable que puede generar un shock hipovolémico. ¿Qué hacemos nosotros ante esto? Además de tratar de frenar el sangrado, hay cosas que nosotros podemos frenar. Si es un sangrado interno, tenemos que hacer el diagnóstico y lo vamos a llevar. Va a ir a quirófano. Pero se ponen 2 accesos venosos, 2. Tiene que ser catéter que sean cortos y gruesos. ¿Para qué? Por física, cuando un catéter es más largo o es su boca sea más finita, va a costar más al líquido ingresar. ¿Sí? Entonces, para hablar de marca, Avocat o 14 o 16. Le vamos a poner 2 vías, no le pongamos las 2 vías en el mismo brazo, ¿sí? Usemos los 2 brazos. ¿Se pone vía central al paciente que ingresa politraumatizado? No. Vías periféricas. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Si ingresa un paciente quemado y está quemado en los 2 miembros superiores, no tengo dónde ponerle, le voy a poner una vía central. Pero si no, no es lo que uno hace de ingreso, ¿sí? Entonces, accesos venosos, 2, catéter corto y grueso. ¿Qué le pasamos? Cristaloides. ¿Solución fisiológica o Ringen lactato? ¿Cuánto? 1 litro. ¿A qué goteo? Goteo rápido. O sea, 1 litro se lo tengo que pasar en los 5 o 10 minutos. Entonces, en general el fisiológico, el Ringer, viene en sachet de 500, le pongo 1 en cada vía y lo hago pasar rápido, ¿sí? Se comprime, se aprieta el sachet para que pase rápido. Y ahí le pasé 1 litro. Van a ver en libros, si leen en guías un poquito más viejas, antes se pasaba 2 litros. Ahora se trata de pasar litro, litro y medio, porque se vio que evolucionaban mal los pacientes con mucha sobrecarga de líquido. A esta altura, como para poder medir volumen minuto, le ponemos una sonda. Si orina 0,5 mililitros por kilo en 1 hora, más o menos, si un adulto de 70 kilos, con 30 mililitros en 1 hora, sabemos que está perfundiendo, vamos bien, y 1 mililitro en los pediátricos. Antes de pasar a la otra, yo le paso 1 litro, ¿y qué? ¿Con eso, profe, qué? Yo le paso 1 litro, el paciente tenía 70-50 de TA, una frecuencia cardíaca de 120, le pasé 1 litro y con eso mejoró la presión y se estabilizó y bajó la frecuencia cardíaca. Listo. Ahora, si el paciente sigue inestable, puedo pasarle más volumen, pero tengo que buscar cuál es la causa por la cual siga inestable. La D es el déficit neurológico, pero no se usa si está alerta a la voz o al dolor, se usa el Glasgow, que tenemos que aprenderlo, ¿sí? Que tiene la respuesta ocular, verbal y motora. Vemos las pupilas, si son isocóricas, si son reactivas, ¿sí? Y en la E tenemos que exponer al paciente y prevenir de la hipotermia, por el cual el shock room, por eso les dije que tenía que tener aire acondicionado, o sea que apenas ingresa un paciente lo tenemos que tener, ¿a qué? A 28 o 30 grados. ¿Nosotros nos vamos a morir de calor? Sí, probablemente, pero el paciente no puede entrar en hipotermia. Todo lo que sea hipotermia hace que después la célula consuma mal el oxígeno. ¿Y por qué acá está el microondas? Que también le dije que tenemos que tener shock room. Porque ese litro que le pasamos antes, hace unos 2 minutos, lo vamos a calentar en el microondas. ¿A qué temperatura? Y entre 38 y 39 grados. ¿Y cómo lo sé que tiene eso? Si no tengo para medir, me apoyo el sachet, después de ponerlo 30 segundos, en mi piel. Si a mí me quema, no se lo paso, ¿sí? Método casero para saber. Si a mí no me quema, se lo pasamos. ¿Se entendió hasta acá? Tardé 1 hora para contar algo que lo hacemos en 5 minutos, chicos y chicas. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Quiero que sepan que como esto se los voy a repetir toda la vida misma, tienen todo este cuatrimestre y me tienen todo el año que viene para escucharme, se va a ir entendiendo. Ahora estoy tratando de hacerles un resumen y una aproximación a lo que hacemos con el paciente politraumatizado. Entonces, vía aérea, con control de la columna, ventilación con aporte de oxígeno, circulación, ponemos la vía y nos aseguramos que el sitio de sangrado. D, vemos lo neurológico y en el E le sacamos la ropa y evitamos que tenga hipotermia. Todo eso se va haciendo en ese orden. ¿Se hace todo al mismo tiempo? Sí, se hace al mismo tiempo. Si yo a ustedes les pregunto,
Al paciente, ¿qué se le hace primero? ¿Se le pone una vía o se le pone oxígeno? ¿Qué me contestan? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Anexos de la evaluación. Esto que vimos, el ABCDE, se llama evaluación primaria. Entonces, van a ver que después, si va pasando, y lo podemos ver en los exámenes, o si estamos hablando de una fractura de pelvis como entidad sola, ¿dónde yo la voy? Yo les pregunto, si hay un paciente con fractura de pelvis, ¿dónde me voy a dar cuenta? Y ustedes me tienen que contestar. En la evaluación primaria del paciente, en la parte C, ¿sí? Hay 2 placas que se hacen en la evaluación primaria. Radiografía tórax frente y panorámica de pelvis. Antes se hacía 3, columna cervical lateral, tórax frente y panorámica de pelvis. Ahora se hacen solamente estas 2. Si ustedes ven acá, bueno, este tórax está velado, probablemente tenga un hemotórax, o sea, está velado porque tenga el hemotórax, y acá hay una diástasis de más de 2,5 centímetros, con el cual estamos hablando de una fractura de pelvis. Pero Profe, bueno, ¿este anexo es después o en el mismo momento del ABCD? a ver, cuando uno lo nombra, lo tiene que nombrar después. Mientras nosotros hacemos el ABCD que yo les dije, o sea, cuando nosotros pasamos al paciente a la camilla, le pregunté cómo está, yo ya voy viendo, alguien le está poniendo la vía, yo estoy viendo la vía aérea, lo intubamos, no lo intubamos, ya alguien le puso la sonda, pero en el orden, pero este es el momento de hacerlo, es cuando estamos haciendo todo esto. ¿Cómo se hace? Se hace en el shock room, no se lleva, o sea, se hace con los portátiles, ¿sí? No se lleva rayos al paciente. Se hace en la evaluación primaria. Otro anexo es esto que les decía, que es el ECOFAS. El ECOFAS es una forma de saber sitios de sangrado. Entonces, se puede saber si hay hemotórax en los 2 lugares, podemos saber si hay sangrado en el abdomen, podemos saber si hay sangrado pericárdico. Fantástica ayuda. Si no hay ECOFAS, o estamos atendiendo en algún lugar donde no hay ECOFAS y yo quiero saber si hay sangrado abdominal, se hace lavado peritoneal. Bien. Otra cosa que uno puede poner en esto de la evaluación y en el manejo inicial es una sonda nasogástrica. Tanto la sonda nasogástrica como la sonda vesical tienen contraindicaciones. La sonda nasogástrica sirve para evacuar el estómago, nos evita que el paciente pueda broncoaspirarse, que es algo que no queremos, pero no la podemos poner si nosotros sospechamos que tenga fractura de base de cráneo. ¿Cómo podemos sospechar? Por ejemplo, este paciente que tenemos acá con los ojos de mapache, o tiene pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Si sospechamos que tiene rotura de base de cráneo, no le podemos poner una sonda nasogástrica, se la podemos poner orogástrica. No nasogástrica, acá tienen una tomografía con una sonda nasogástrica en el cerebro. Y la sonda vesical no la podemos poner si sospechamos lesión de la uretra. Cuando sospechamos lesión de la uretra, si hay sangre en el meato uretral, si vemos sangre, si hay un hematoma perineal o hematoma escrotal, hay que hacer un tacto rectal y vemos si está la próstata alta. Bueno, ahí no le podemos poner una sonda vesical. Esto lo van a ver cuando vean uro, o no sé si ya lo tuvieron o no, trauma, pero ahí no le podemos poner la sonda. Todo esto lo hicimos en la evaluación primaria. 5 minutos, 10 como mucho, ¿sí? En la evaluación, entonces, evaluación primaria es A, vía aérea, control de columna, B, ventilación y aporte de oxígeno, C, control de la hemorragia con aporte de volumen, D, neurológico, déficit neurológico, E, exposición y evitamos la hipotermia, con sus anexos, placa de tórax, placa de pelvis y un ECOFAS. Todo eso hacemos. Sonda nasogástrica, sonda vesical, vamos a la secundaria. En la secundaria, como todo paciente, tenemos que ver si hay otros síntomas, alergias, medicamentos, enfermedades previas. No vamos a pensar que todos los pacientes que tienen un trauma son personas que tienen 20 años y no tienen ninguna patología agregada, ¿sí? En la evaluación secundaria hay que mirar tanto sí a la parte anterior como posterior, absolutamente toda. Nosotros vemos hacia adelante y no le vemos nada y tiene un trauma en la parte posterior. Esto de tener un cuchillo en la espalda no hubiésemos dado cuenta. Es un poco, lo mío fue un poco dramático, le puse drama a esto.
Semiología región anterior, semiología región posterior, ¿sí? Ahora, si el paciente está estable, le pasamos el volumen, que se lo pasamos a 38, 39 grados, le pasamos fisiológico, si me preguntan a mí, preferible Ringer lactato, pero si no tenemos fisiológico estamos bien. El paciente está estable, recién ahí podemos pensar en otros estudios, ¿no? Como una tomografía, como estudios contrastados. No le pude poner la sonda porque tenía sangre por el meato, bueno, le tendría que hacer un estudio contrastado para ver si tiene una estallada la vejiga. El paciente tiene que estar, por ejemplo, tiene una fractura de la pierna, ¿cuándo le hago la placa? En este momento. Anexos de la evaluación secundaria. Sí o sí, el paciente tiene que estar estable. Sí o sí se lo acompaña al tomógrafo. Sí o sí tiene que estar tapado para que no pierda temperatura. Sí o sí, hay muchos pacientes que con trauma y que pasan la primera parte excelente y después terminan 40 minutos solos en el tomógrafo, destapados, sin volumen, y el paciente, si no se muere en ese momento, va a evolucionar mal. Estos son estudios, tomografía, la de acá arriba, es una tomografía con un hematoma extradural, acá esto es cerebro, una tomografía acá se ve de abdomen, esto es hígado, acá está el vaso roto, acá está el hígado, el vaso roto, esto es de columna cervical, donde se ve que hay fractura de la columna, y este es un poco contundente, pero se lo juro que yo lo vi, es un cuchillo en el cerebro. ¿Cuáles son los cuidados definitivos? Bueno, va a depender de la complejidad del establecimiento y lo que se necesite. Si el paciente necesita una cirugía común, y en mi hospital se hace ahí. Si necesita una neurocirugía, primero me fijo que no tenga ninguna otra cosa, lo estabilizo y después se deriva. No es que llega un paciente y como creo que tiene un trauma de cráneo, no le miro ni la vía aérea, ni el tórax, ni el abdomen, y como no tengo neurocirujano, le digo, no, acá no va y se tiene que ir. Claramente eso no. No rotulemos a los pacientes, ¿sí? Ingresa paciente y como es una herida de bala y entró por el tórax, busco solo tórax, porque además el paciente pudo haberse tratado de defender y le ingresó la bala por el brazo primero antes del tórax. Entonces tiene un neumotórax y yo le trato el neumotórax y le trato la volemia, pero al entrar una herida de bala en el brazo le hice una fractura expuesta. En los pacientes con fractura expuesta hay que sí o sí darles antibióticos. Son los únicos pacientes con trauma que le tenemos que dar antibióticos porque modifican la evolución. Eso ya lo vieron el otro día con Ricardo, con el cual no rotulemos a los pacientes. Hay una situación especial que se las tengo que nombrar, que es el XABCDE. ¿Qué quiere decir esto? Profe, nos explicaste 2 horas, estuviste hablando, no paraste, nos hiciste levantar temprano, no parás de hablar, movés las manos y no sé, solamente en este momento creo que me están viendo los vecinos, no sé si ustedes me ven, y ahora que después nos hablaste 1 hora nos decís que hay una situación especial, sí. Cuando un paciente ingresa a una guardia y hay peligro por exsanguinación, no sé, tiene un cuchillo puesto en lo que es el pericardio y se va, o sea, y se está desangrando, está empalado en el tórax, yo a ese paciente no le puedo hacer el ABC, porque hasta que le haga el ABCDE, el paciente se va a morir desangrado. Estos son los pacientes que se llaman XABCD, entonces la secuencia es primero, hay que prevenir que se exsanguine, entonces es cirugía primero y después hacemos el resto, ¿sí? ¿Se entiende? No son muchos estos pacientes, con el cual no lo mandemos enseguida a quirófano sin hacerle el ABCDE. Pero si viene alguien con un palo atravesado en el pulmón izquierdo, mandémoslo a quirófano primero. ¿Se entendió? ¿Los torturé mucho? Se entendió todo todo, bien, profe. A ver, vieron que vamos a hacer unas modalidades para empezar a ir a la uni, bueno, con todo lo que tiene que ver con los protocolos. Yo voy a estar el martes a la tarde, voy a tratar, por el momento también va a haber clases, con el cual es
por inscripción, no pueden ser más de 20 y bueno, yo voy a llevar para ver placas, pero eso no quiere decir que todo el resto de ustedes no los puedan tener, porque los vamos a repetir, pero además yo lo que voy a hacer es pasarles a ustedes para que tengan algunos casos, los casos que vaya a ver el martes, para que ustedes puedan pensar qué parte hay que, o sea, son casitos donde vemos el ABCDE. No se maten por la patología. Cuando va transcurriendo la cursada van a ver que les van a empezar a sonar cosas. Lo único que tenemos que hacer es juntarlo todo en nuestra cabeza. No se encuentra lo que uno no piensa. Entonces, no es que yo nací con el arte de que cuando ingresa un paciente sé lo que tiene, pero cuando ingresa un paciente, si camina o no camina, si lo traen o no lo traen, si fue expulsado y tiene los vidrios del parabrisas en la frente, y yo ya voy a pensar lo que tiene. Si le veo la rueda del camión en la panza, voy a pensar lo que tiene. ¿Sí? Me llegan a escuchar los cirujanos decir panza y me van a matar. No me buchoneen, se los pido por favor. En el abdomen voy pensando, ¿sí? Y sirve esto de aprender el ABCDE porque nos evita que nos perdamos patologías graves y que este orden se demostró que realmente hace que el paciente evolucione mejor. No solamente que no se muera, sino la evolución después en la terapia sea mejor. Dudas por ahí tienen 20 millones. Recuerden que esto se va haciendo al mismo tiempo, pero si uno les pregunta, ¿qué hago? ¿Desvisto al paciente primero vía aérea? Es vía aérea. Si le hago la placa primero o le pongo oxígeno, bueno, le pongo oxígeno. Ustedes igual recuerden que uno lo va haciendo todo al mismo tiempo. Si yo les pregunto, ¿tiene paciente solamente tiene un trauma de cráneo, ¿puede tener shock hipovolémico? No, busquémosle porque por algún otro lado está sangrando. Son esas pequeñas cosas que nos tienen que ir quedando en la cabeza. Después vamos a empezar a ver cada una de las patologías. ¿Sí? Genial, profe, sí. ¿Hay alguien que me quiera hacer alguna pregunta? A las 10 creo que tienen la otra clase, ¿ustedes? ¿O 10:30? Profe, ¿Sí? una preguntita. Este tema, como para ampliarlo un poquito más o para los resúmenes, ¿de dónde Y sacamos la bibliografía? del lugar donde se lee es de lo que es el manual de la TLS, que yo si lo tengo en PDF se los paso. Y las normas de la atención inicial de paciente traumatizado, quiere decir de la TLS. Y ahí está bien. Igual en los libros de cirugía la atención inicial del politrauma también está bien y lo van a ver con la misma modalidad que es el ABCDE. Buenísimo. Gracias, profe. Solamente que por ahí ustedes pueden leerlos y si son de años un poquito anteriores, antes se hacía 3 placas, ahora son 2, antes se pasaba 2 litros, ahora es 1, 1,5, pero bueno, sacando esas diferencias, antes se punzaba en el segundo espacio intercostal, ahora en el cuarto, pero bueno, son unas pequeñas diferencias, las bases están en todos, las bases están en todos. Profe, ¿Sí? ¿por qué ya no se hace la placa de cervical? A ver, no se hace la placa de cervical porque antes se le hacía a todos los pacientes, a todos, o sea, y paciente que entrara por herida de arma blanca en el abdomen al que tenía un trauma de cráneo. Y la realidad es que ahora solo se le hace al que uno sospecha que tenga una lesión de cervical, ¿sí? Porque, ¿por qué tendría una lesión de cervical un paciente que tiene una herida de arma de fuego en el abdomen? ¿Sí? En pos de protocolizar y de hacer guías de atención, la idea es que uno no se pierda nada importante y que tenga una conducta para hacerlo, pero tampoco, también hay que usar el sentido común. ¿Por qué debería tener una lesión si es por una herida de arma de fuego? Ahora, si yo les digo que tiene un traumatismo de abdomen cerrado por un incidente de tránsito y salió despedido, bueno, ahí sí tengo que pensar en columna cervical y tengo que pensar en el abdomen, en los dos. Entonces, este es el segundo paciente que les estoy contando ya tendría que entrar con el collar puesto de afuera y yo antes de sacárselo lo tendría que evaluar la columna cervical con una placa. Pero por eso ahora no se hace a todos, pero no tiene sentido. La frecuencia que tenga asociaciones
no sé, en todos los pacientes traumatizados, una lesión de columna cervical, no es una asociación tan importante, hay que usar el sentido común. Paciente que ingresa, habla, no tiene trauma de cráneo, moviliza los 4 miembros, porque yo le puedo pedir al paciente, ¿podés mover los 2 pies? Mueve, hace el movimiento de los pies, y yo se los toco y lo siente, ya sé que la columna está o sea, que su columna funciona, porque siente, o sea, la vía ascendente de la sensibilidad y la vía motora que baja por la parte posterior de la médula, funciona. No me lleva mucho hacer esos exámenes, nada más que nos tenemos que dar cuenta que lo tenemos que hacer. Si ustedes vieron, hasta ahora nosotros estamos haciendo, hicimos todo esto en paciente, lo hicimos con nuestro pensamiento, con un estetoscopio, un saturómetro, ¿sí? Un monitor para poder mirar los complejos, tomamos la presión, le pusimos una sonda y pensamos por la sonda el volumen minuto de un paciente. O sea que en realidad está buenísimo los estudios complementarios, está buenísimo si entra un paciente a hacer una tomografía de cabeza hasta la pelvis. Pero yo lo tengo que pensar, ¿se entiende? Sí, sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo después esto se lo subo, si quieren, para que lo tengan. Buenísimo, profe. Bueno, si no tienen ninguna duda más, los dejo. Cualquier cosa me pueden mandar mensaje por acá, por Teams, P. Spinelli, soy yo. Si no, mi mail es Tana, T-A-N-A, tanaspinelli@hotmail.com, para cualquier duda que tengan, no solamente de los seminarios que yo doy, sino cualquier cosa que tenga que ver con la cursada, con los exámenes, con los RCSQ también me encargo yo. En general yo siempre estoy en la primera clase, les doy la bienvenida, les explico cómo son, pero bueno, en esta vez no pude, les pido disculpas, pero no pude estar, con el cual aprovecho este momento para decirles todo lo que tiene que ver con RCSQ, quien sube los casos soy yo, así que si no pueden, no encuentran a su tutora en Miel, la idea que lo suban a Miel es para que quede registrado que ustedes lo hacen. Si no encuentra a su tutora, si no ven el caso, yo lo subo por Miel y por Teams, en general los domingos. Si no pasa cualquiera de esas cosas o tienen alguna dificultad, me mandan mail. Profe, una consulta. Sí. Nuestra tutora dijo que ya no está en Miel. ¿Mandamos el RCC a todos los tutores o...? ¿Flor Macarone? ¿Estás hablando de Florencia Macarone? Sí. Sí, porque Flor habló conmigo y no está. Así que bueno, yo ya mandé el mail para que la puedan incorporar. Mientras tanto no esté incorporado, ustedes pongan que le llegue a todos los tutores y quede ahí registrado, que lo presentaron. Vale, gracias, profe. De nada. El RCSQ tiene son notas conceptuales, ¿sí? Tanto sea el presente, el ausente a los encuentros, como la resolución que hagan y después sus tutores nos pasan la nota. Que eso nosotros lo vamos sumando después a los parciales, que bueno, que uno en estas circunstancias es todo siempre muy difícil, ¿no? Pero si todo es como va sucediendo y si podemos volver todos en la universidad, la modalidad sería escrita y oral pasando con distintos profes y con la nota sumada conceptual del RCSQ. Pero no se van a estresar ahora por el examen, recién empezamos. ¿Alguna otra pregunta?
Me está matando Susana mensaje diciéndole que yo les estoy dando mucha info y esas cosas. No se me estresen. Tranquilos. Nosotros les vamos a ir avisando todo lo que se necesita. Bueno, si no tienen ninguna duda o pregunta para hacerme, entonces recuerden mi mail tanaspinelli@hotmail.com o me pueden escribir acá por Teams y yo les contesto. Que tengan un buen día y un buen fin de. Gracias, profe. Chao, profe, igualmente. Hasta luego. Chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe, gracias.